Hola, hola. Pues muy buenos días a todas y a todos. Em, Soy Jorge Sánchez, voy a moderar esta mesa que tiene que ver con políticas públicas en el cine, la televisión y las plataformas en relación a la violencia de género. Y em, quisiera rápidamente, antes de introducir a las ponentes, los ponentes, el ponente, decirles que cuando estuvimos elaborando en la academia la estructura de esta mesa, me tocó recordar que hace bastante tiempo, yo diría entre 35 y 40 años, hubo en México un colectivo de cine que fue Colectivo Cine Mujer, del cual algunas de sus integrantes o alguna por lo menos está aquí, y ahora se está elaborando un documental y recogiendo esa historia del colectivo Cine Mujer, que venía también ligado a una publicación que se llamó La Revuelta, básicamente de los años 70, y eran como los inicios del cine feminista o el cine de mujer. Y nosotros teníamos una distribuidora que se llamaba Zafra Cine Difusión, que primero se dedicó al cine, después al video, al DVD, y éramos distribuidores de esas películas. No sabíamos muy bien qué estábamos haciendo porque lo englobábamos dentro de una cuestión de un cine político. Yo creo firmemente que todo cine es político, que no se puede uno escapar, aunque la política esté un poco mal vista en estos tiempos y sobre todo por generaciones venideras o recientes, pero era parte de un mundo en movimiento. Eran como las semillas de lo que veíamos como un mundo en movimiento. Y el tema que vamos a tratar, pues me parece que es muy pertinente, o nos parece desde la academia que es muy pertinente, porque estamos viviendo un país en construcción, un país con un régimen diferente. Vamos a ver hasta dónde llegan las cosas, hasta dónde se liga con los deseos y las aspiraciones de la ciudadanía, y también estamos viviendo otro mundo. Esta noción del mundo digital es algo que, como decía Márgara, si mal no recuerdo, que 5 años atrás no podríamos imaginarnos un foro de esta naturaleza, inspirado en la academia y en este lugar, Cineteca Nacional. Ese mundo digital, podemos reconocerlo o no, pero está rigiendo cada vez más nuestras vidas, las vidas privadas, las vidas colectivas, las transformaciones de los países y las regiones y la economía finalmente. Entonces, pues me da mucho gusto que estemos aquí, les agradezco nuevamente. Entonces, en principio está con nosotros a mi izquierda Gilda García Sotelo, que es doctora en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid, licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana y licenciada en Educación por la Universidad Camilo José Cela de Madrid. Realizó un máster en Acción Solidaria Internacional de Europa y Migraciones y tiene también una especialización en Educación para la Solidaridad y el Desarrollo de la Universidad de Comillas en España. Actualmente trabaja en la Unidad de Igualdad de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En esta ocasión nos acompaña a título personal y sin representar a ninguna institución pública. Entonces, no lo vamos a grabar, no. Después tenemos a Elizabeth Macín Lara, es periodista y guionista especializada en derechos humanos, igualdad y no discriminación. Como servidora pública ha participado en gobierno federal y local en planeación estratégica, elaboración, operación y seguimiento de indicadores, programas y planes que impulsan políticas públicas con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos. De 2016, estoy haciéndolos un poquito más cortos, a 2018, es que esto me parece muy interesante, trabajé en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México en la Subdirección de Ejes Transversales y en enero de 2017 coordiné la instalación del Comité para la Prevención y Atención del Hostigamiento y Acoso Sexual.
A partir de enero de 2019 soy asesora externa en esta misma institución. El 8 de abril de este año se reinstaló el Comité para la Prevención, Atención y Seguimiento de Quejas por Violencia Laboral, Hostigamiento o Acoso Sexual de la Secretaría de Cultura, de la cual soy consejera y secretaria técnica. Luego tenemos a Sara Jacobson. Nos pareció muy importante invitar a la Embajada de Suecia, en este caso representada por Sara, porque como ustedes verán es un ejemplo en términos de políticas públicas para lograr la equidad de género en el ámbito del audiovisual y otros, por supuesto. De la Embajada de Suecia en México es consejera de Asuntos Políticos y con especialidad en Derechos Humanos e Igualdad de Género. Anteriormente ha estado en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Estocolmo y con varias organizaciones de la sociedad civil en Suecia, Guatemala y Gambia en temáticas de derechos humanos e igualdad de género. Ha estudiado una maestría de cooperación internacional y una licenciatura en ciencias políticas. A continuación tenemos a Armando Casas, que es director de cine, es licenciado en cinematografía, egresado del CUEC y académico de esa institución desde 1991. Estudió literatura dramática y teatro en filosofía y letras y ciencias de la comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha sido becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en 2 ocasiones y es distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicas en el área de creación artística y extensión de la cultura. Dirigió la Escuela de Cine y la Televisora de la UNAM y actualmente es el director general de Canal 22. Pues muchas gracias a todos. Hilda me ha pedido intervenir al inicio de esta conversación, pues la están esperando en la chamba, pero nos da mucho gusto contar con tu participación y por favor, está en tus manos. Muy amable. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación, de verdad. Las políticas públicas empiezan precisamente con el diálogo que se lleva a cabo en los espacios privados. Entonces, este tipo de charlas es lo que necesitamos para seguir impulsando políticas públicas. Especialmente Leticia Guijara, muchísimas gracias. Nos hemos encontrado en estos chats que todas y todos aquí, si tenemos niños pequeños, sabemos en las escuelas que existen de cuidados para los niños y las niñas, donde la mayoría somos mamás y no papás, que ojalá invitáramos también a los papás a participar más en estos espacios. Bueno, comienzo por reconocer que en México existe una violencia estructural. Y esto suena como una obviedad, pero no lo es. Algunas pinceladas ya las han dado, porque estuve aquí presente en la mesa anterior, fue muy interesante. Y no quisiera repetirme, pero solamente contarles algunas que no mencionaron y que son interdependientes, porque los derechos humanos unos dependen de los otros. Somos un país de destino y tránsito de trata. De las personas víctimas de trata se calcula que el 82% de ellas son mujeres y de ellas el 50% además son menores de edad. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué sociedad tenemos? Tan solo en 2018, por citar un ejemplo del año pasado, reciente, fueron asesinadas 3.663 mujeres. Alrededor del 40% de los feminicidios fueron cometidos por sus parejas. O sea, nos mata nuestro entorno cercano y ¿dónde está el Estado? Solo en el mes de junio hubo 1.198 carpetas de investigaciones abiertas por violación. O sea, al día se inician 40 carpetas de personas que van a denunciar y tenemos que reconocer que solo el 6% de los crímenes son denunciados. Es decir, ¿por qué no nos acercamos ya? ¿Por qué tenemos tanto miedo? Tenemos mucho miedo porque, aunque suene difícil, y les comento algún caso para ejemplificar de una manera menos difícil y árida de lo que es el derecho, llega una mujer al Ministerio Público contando que sufre una agravación en su hogar por parte de su pareja, con los niños de este matrimonio como testigos, con el testigo de la trabajadora del hogar, con una receta médica de un psiquiatra que le receta antidepresivos. Y el Ministerio Público, ¿qué es lo que dice? La mujer no está golpeada, no hay violencia. Y desecha la carpeta de investigación. ¿En qué situación dejamos a esa mujer? Eso es a lo que se enfrentan en la cotidianidad las mujeres que denuncian. Y esto es algo importante y es algo que todos tenemos que ponerle cara.
Urge, por lo tanto, hace rato preguntaban, ¿qué podemos hacer? Urge capacitación y sensibilización, urge, pero transversal, no un curso aislado una vez al año, no. Esto es algo que tenemos que tomar como una medida urgente, demandante, desde arriba hasta abajo, pero desde arriba, desde empezar por secretarios de Estado, o me iría un poquito más arriba. Avancemos en los distintos espacios donde estamos y vivimos las mujeres. Si una mujer es detenida por nuestras autoridades, 8 de cada 10 de ellas sufren tortura sexual. Si en nuestras relaciones sentimentales existe algún feminicidio, 4 de cada 10, el asesino obviamente tenía un lazo sentimental. En los hogares mexicanos donde hay niños, y esto es terrible y es importantísimo también resaltarlo, en la consulta infantil que hizo el Instituto Nacional Electoral en 2018, o sea, el año pasado, el 40% de los niños y las niñas aseguraron sufrir violencia dentro de sus hogares. El 40% de la infancia mexicana. Pues cuando leemos esto, cuando escuchamos esto, decimos, ¿por qué no existe esa respuesta integral de políticas públicas que resuelva las demandas de la violencia contra las mujeres, evidenciadas con datos duros como estos? Porque como alguien también decía anteriormente, ya existen los diagnósticos. Entonces, ¿por qué no actuamos? La mirada internacional siempre ayuda a encontrar estrategias de solución. Y les cuento un ejemplo que de alguna manera tiene que ver. Tanto en Japón como en el Reino Unido tienen una crisis seria, muy grave, de soledad. Y en estos países se han creado ministerios para atender el tema de la soledad de una forma transversal, como les digo, atendiendo a todos los ministerios o secretarías, según sea el caso, sin dejar, digamos, eslabones aislados que atender. En este país, ¿qué pasa? ¿Cómo lo atendemos? En este país vamos apagando infiernitos según se van sucediendo los hechos. Y no se está haciendo de una forma programática, que es lo que demuestra la evidencia que es lo que urge hacer. Partamos de algo que supuestamente debería de ser ya conocido y debería de ser cierto. Las políticas públicas son los proyectos y las actividades que un Estado diseña y gestiona a través de un gobierno y una administración pública con fines de satisfacer las necesidades de una sociedad. Se trata de acciones con sentido. Y aquí traje esto que mis hijos chiquitos de 8, de 10 años y de 12 me ayudaron y que se los voy a dejar, que es el ejemplo de la antítesis de la política pública. Keep calm and sopla el pito. ¿Se acordarán? Los pitos de Miguel Ángel Mancera. No solamente deja la responsabilidad en las mujeres, sino además son políticas públicas que claramente no funcionan. Lo que las mujeres estamos buscando en este caso, ante esta situación, es que no se cometan más feminicidios en contra de nosotras, que no nos maten por ser mujeres, eso significa el feminicidio. Que dejemos de aparecer tiradas en basureros como cascajo, que podamos vivir sin miedo, que podamos circular sin miedo, que podamos vestirnos como nos dé la gana, que no seamos discriminadas por ser mujeres, que no me paguen menos que mi compañero hombre por hacer exactamente el mismo trabajo, que no subsistan más las dobles jornadas, las de casa y las de los cuidados de los seres queridos, aunque entre los seres queridos incluya a mi suegra. Que las licencias de paternidad sean iguales para ambas partes, para el papá y para la mamá o para las parejas de la diversidad sexual, para que las empresas dejen de discriminar a la embarazada, porque frente a ellas tendrán al embarazado. Entonces les dará exactamente en ese momento contratar al hombre o a la mujer o a las personas de la diversidad sexual. ¿Qué se está haciendo a México? Bueno, como yo decía, no existe ninguna política transversal que realmente se esté tomando el tema en serio. Hace unos días fue el primer informe de gobierno y yo les pregunto si alguien escuchó que se mencionara el tema. El tema no se puso en el informe de gobierno, no es una prioridad. Hoy estaba escuchando, se mencionó el tema del presupuesto, hoy se está apenas están diciendo los números que hay para cada secretaría. ¿Y qué creen? En educación, en temas de equidad, se bajó el presupuesto un 15%. Entonces, en inclusión y en equidad, si se está bajando el presupuesto, ¿qué señales reales nos están dando? Ustedes alguna vez, no sé si se han puesto a ver los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública. ¿Acaso rompe con estereotipos, con roles de género? ¿Acaso se empodera a las mujeres desde la infancia?
¿Acaso la Secretaría de Educación Pública ha prohibido a las escuelas llamar a las mamitas a las 11 de la mañana para una junta? Cuando las mamitas también estamos trabajando al igual que nuestros compañeros. ¿Por qué eso no está legislado en ningún lugar? ¿Qué esperamos? La evidencia demuestra que las políticas públicas actualmente son insuficientes y son desarticuladas y en muchos casos incluso están equivocadas. Urge una política de emergencia que mediante una verdadera transformación integral logre deconstruir desde lo privado hasta lo público la vida en sociedad. En lo privado comencemos a reflexionar que en lugar de lavar los calzones por amor, lavemos con amor, porque hoy me toca a mí, mañana te toca a ti. Y ese tipo de debates no existen, no los vemos. Otra arista del tema que pongo brevemente sobre la mesa, porque sé que no hay tiempo, es que México tiene que cumplir los compromisos internacionales de los pactos que suscribe. Está obligado a ello. Y aquí nos está faltando hacer la presión suficiente para que esto se lleve a cabo. Va a cumplir 10 años la famosa sentencia de Campo Algodonero, de las mujeres que fueron echadas como cascajo y que fueron encontradas en Campo Algodonero, en Ciudad Juárez, Chihuahua. ¿Y qué ha pasado con esa sentencia 10 años después? ¿De qué sirve que una autoridad venga y nos diga, sí has fallado, Estado, sí tienes que hacer esto, si simplemente vamos, escuchamos, medianamente cumple el Estado y no lleva a cabo el cumplimiento en integridad, que es lo que tendría que hacer? Particularmente, dentro de los medios públicos de comunicación, estas políticas también tendrían que armonizarse e incluirse transversalmente en dos ámbitos, básicamente. El primero de ellos hacia el interior de sus políticas públicas. Por ejemplo, mediante políticas de contratación que logren realmente una conciliación de la vida laboral y familiar, con protocolos de actuación que prevengan el acoso y el hostigamiento sexual. Claro, si empezáramos desde la infancia, no tendríamos que estar haciendo estos protocolos a la edad adulta, ¿no? Con organismos de solución de conflictos externos, no dentro de la misma, por ejemplo, academia. Obviamente, tú vas a sancionar a un hombre que cometió una conducta ilícita, por decirlo así, de bajo nivel, pero no te vas a ir con el de hasta arriba. Con ellos va a costar más trabajo. Si son las autoridades que resuelven estos conflictos externas, va a tener mayor independencia y va a poder sancionar mucho mejor. Y en segundo ámbito, hacia el exterior, es decir, frente a los medios y su relación e impacto con el público en general. Urge permear de un lenguaje incluyente. Tenemos que empezar desde aquí. No son personas con capacidades diferentes, por decir algo, son personas con discapacidad. Tenemos que cuidar el lenguaje, porque el lenguaje estructura el pensamiento y desde aquí tenemos que empezar. Basta de reforzar estereotipos de mujeres, floreros y de machos mexicanos, por favor. No pasa nada. Deben revisarse con seriedad los contenidos, no irse por lo fácil, brindar certeza y regresar a los fundamentos. No dejarse llevar por las olas de linchamientos públicos sin fundamento tampoco lo podemos hacer. Y contribuir al periodismo crítico y de investigación. No de venta fácil, que como sabemos las redes han rentabilizado muy bien mediante los discursos del odio, lo cual ha sido bien entendido por algunos influencers alejados completamente de la igualdad de derechos. Concluyo. Basta de eslabones aislados de políticas públicas. Lo que necesitamos es una política transversal desde arriba hasta abajo que permee a todos los ámbitos, públicos y privados. Cierro no sin antes señalar que en esta lucha en contra de la violencia a las mujeres también está dando la oportunidad a los hombres de replantearse diversas formas de ser y expresar la masculinidad, rompiendo con la hegemonía de la masculinidad heteropatriarcal. Muchas gracias por la invitación. Dicen que las mujeres que luchamos nos encontramos, así que me dio mucho gusto encontrarme hoy con ustedes. Gracias. Por favor, Elizabeth. ¿Sí está? ¿Sí? ¿Sí me oyen? Sí. Bueno, gracias, es que yo le veo el foquito rojo. Bueno, yo les diría, un poco retomando este marco tan grande que nos acaba de dejar en la reflexión Hilda, yo diría, en la política, yo empecé en estos temas, en el tema de género, desde final, pues no sé, 97 por ahí,
en la creación, o sea, fuimos del equipo fundador de lo que ahora es la Secretaría de las Mujeres en la Ciudad de México, y efectivamente ahí aprendí, digamos de manera muy tangible, que estos temas, en términos generales, lo que provocan es azotones de puerta, ¿no? Nadie quiere enterarse, no, por favor, aquí no es. Y entonces, pues hay que aprender a abrir puertas a patadas, ¿no? Y lo cierto es que, por ejemplo, a nosotros nos daban los escritorios más viejos del almacén de muebles de oficina que ya estaban descontinuados, pues ahí vayan a escoger algo para que empiecen a crear, a instalarse en sus oficinas. Bueno, eso es inicialmente lo que pasa cuando uno empieza con el tema de las políticas de género. Y yo creo que a nivel legislativo, que es la primera puerta en donde uno tiene que empezar a trabajar y abrir y discutir estos temas, pues en México empezamos tarde, bastante tarde, diría yo, ¿no? A finales de 97, 98 empieza una legislación real en donde normativamente nos empiezan a dar el qué hacer, el cómo hacer y tal, ¿no? Por ejemplo, la violación dentro del matrimonio se sanciona hasta los 90 y tantos, ¿no? O sea, antes se consideraba el ejercicio indebido de un derecho, ¿no? Entonces, es lo que inicia, digo, lo que inicia un proceso dentro del legislativo de modificaciones a códigos penales federales y de leyes que favorezcan de alguna manera el tema de las mujeres dentro de la vida pública y de la vida privada también, pues, ¿no? Entonces, después de eso, yo creo que cuando uno empieza el tema de género con todo el entusiasmo del mundo, lo primero que te encuentras es este tema terrible que impide que las mujeres avancen, que es el tema de la violencia en todos los niveles y en todas las modalidades. Si uno revisa la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, verá, las modalidades de violencia y los tipos pueden crecer hasta el infinito, ¿no? Sutiles, graves, explícitos, implícitos, siempre hay como muchas formas. Yo cada vez trato de filtrar más porque la gente cuando empezamos a hablar de estos temas dice, bueno, son demasiadas, ¿no? Entonces, en la administración pública, finalmente, a principios, por ahí de los 2006, 2007, inicia una política pública que tiene que ver con el tema de corresponsabilidad familiar y laboral, y que tiene que ver con climas laborales sanos. Y ahí es donde les cae el 20 que se vive la violencia sexual, el hostigamiento y el acoso sexual, y yo diría el abuso, porque el abuso también es súper común dentro de las instituciones públicas, y entonces se decide que hay que hacer una serie de protocolos que finalmente ahorita quedan así como protocolos, acuerdos, pero están, los poquitos que tenemos están publicados en el Diario Oficial y en la Gaceta en el caso de la Ciudad de México, y a partir de ahí, bueno, empezar a hacer algunas acciones para visibilizar primero y para atender este tipo de temas. Yo creo que a partir de la experiencia que yo tengo, diría, el tema de procuración de justicia es uno de los temas, el embudo, el gran embudo, porque podemos hacer muchísimo desde todos los frentes, pero cuando acaba de pasar, yo sí le tengo que dar seguimiento, es terrible, pero acaba de pasar la semana pasada una chica que va a denunciar un tema de abuso, es violada por el policía dentro del Ministerio Público. Es decir, la jefa de gobierno un día antes había dado acciones concretas sobre el tema de violencia y atención, y un policía la recibe, la atiende, le toma los datos y al final le ofrece agua, se la lleva, la encierra y la viola. Ella sale y denuncia y él finalmente es detenido y está en proceso. Pero más allá de eso, que es como una de las grandes paradojas, que yo creo que eso es una imagen que yo tengo, que finalmente, lo que decías en el tema de que ir, denunciar, convencer al Ministerio Público, a lo mejor tú todo eso lo vences, pero al final de cuentas hay una violencia institucional que te la cobra, que eso es lo que dicen las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, al fin, eso es lo que yo digo, cuando uno llega a estos temas y al final el tema de la procuración de justicia, la atención en las agencias, especializadas o no, son terribles, ¿no? Son demoledoras para quien ha sufrido, ha sido víctima de cualquiera. Entonces, cuando yo atiendo, por ejemplo, mujeres que se quejan, bueno, se crea, les cuento rapidísimo, se crea, yo ayudé a crear en el ISSSTE, instalamos el Comité de Atención, Prevención y Sanción, ahí sí sanción, bueno, el comité tenía posibilidades de sanción, en casos de hostigamiento y acoso sexual, y entré al mundo increíble de los médicos y me di cuenta que lo difícil que es
y lo terrible que es también la impunidad en cuanto al ejercicio, además que está súper normalizado. O sea, la gente dice, bueno, pues es que las enfermeras para eso están, a mí me las entregaron casi como con el estetoscopio y el mueble, entonces bueno, pero si ustedes dicen que ahora ya no se puede, pues no se puede y ya, ¿no? Entonces fue un mundo salvaje, la verdad, pero también es cierto que ahora que llego yo a la Secretaría de Cultura, el tema de los artistas y el tema de cómo trabajar el hostigamiento y el acoso en procesos que tienen que ver, por ejemplo, con educación artística, ¿no? En ballet, en baile, quien toca para corregir posturas, ¿no? Y toca de más, y quien está siendo tocado o tocada lo dice y no se le escucha y se le obliga. Entonces, ahí también me encuentro que también es un poco despiadado el medio, porque está igual, muy normalizado en aras de la cuestión artística y del aprendizaje y de lo duro que es, igual en el ballet, diría yo, igual, en fin, ¿para qué me extiendo? Yo lo único que les diría es que en mi experiencia lo que he aprendido es que es igual de terrible y de demoledor la actitud misógina, machista y violenta por parte de quienes acosan y hostigan tanto en el ámbito médico como en el ámbito artístico y cultural. Es decir, no hay mayores matices. Iniciar ahí, y eso es por pura necedad, nadie me lo pidió, pero digamos que ya por necedad dije, hay que instalar un comité, hay que atender. Eso aquí no pasa, me dijeron, fue lo primero que me dijeron. Bueno, finalmente yo les diría que pasa, y pasa mucho más seguido de lo que creemos, y se va visibilizando cada vez más. Yo creo que el Me Too nos ayudó muchísimo en el tema de abrir las ventanas y dejar que se ventilaran un montón de cosas que había que ver. Quizá los modos y las formas, yo no sé, yo en esa parte de la discusión tengo mi opinión, pero lo cierto es que hay que agradecer esa forma esa expresión masiva, diría yo, de inconformidad y de hartazgo, ¿no? Cuando yo les diría, cuando las mujeres se acercan, en términos generales, son mujeres las que se acercan, estas políticas públicas a favor de las mujeres también atienden hombres, eso también hay que decirlo, también he recibido quejas de hombres que han sido acosados en términos generales por hombres, es decir, no me ha tocado ningún hombre acosado por mujer, pero las quejas que tengo y que he trabajado y que he atendido han sido hombres acusados por hombres en situaciones más o menos iguales. El tema es que cuando se da una situación de hostigamiento, de acoso, de abuso o de cualquier otro elemento de violencia, con las mujeres siempre termina, siempre la colita, digamos, si alguien es secuestrado, asaltado y tal, en términos generales, si es hombre, lo último no es una violencia sexual, en las mujeres sí. En las mujeres si son asaltadas, si son secuestradas, si son, en fin, cualquiera de los delitos, siempre al final hay un tema de violencia sexual hacia ellas, ¿no? Entonces, eso lo he visto también, en el caso, les digo, muy poco de hombres. También es cierto que se dieron situaciones de acoso y hostigamiento sexual a chavos que estaban, bueno, viviendo procesos personales diferentes, pero que el asombro de ellos era justamente el atrevimiento de que cualquiera que hubiera sido la razón por la que se había dado el hostigamiento terminara en un tocamiento o en una cuestión de violencia física que llevaba hacia el tema de la sexualidad. Y eso fue, digamos, demoledor también para ellos, ¿no? Entonces, trabajando en el comité se instala, y son varios tips nada más que traía como para compartirlos con ustedes. El comité se instala a partir de una cuestión sí jerárquica, es decir, tiene que presidirlo en este caso el secretario, y tienen que estar algunas áreas muy concretas que participan en lo que es el tema de las quejas. Hay una figura dentro del protocolo federal que es de consejera, que es el que yo tengo, y que atiende a las quejas, a las víctimas de hostigamiento y acoso en primer lugar, es como la ventanilla. Entonces, a partir de ahí se da un acompañamiento institucional en donde ya se decide hacia dónde actuar. El comité es una instancia administrativa que resuelve las cosas a nivel administrativo, no sanciona, solamente recomienda algunos criterios para llevar a cabo probables sanciones en caso de que se demuestre que la persona que está siendo señalada es efectivamente hostigador o acusador, o en algunos casos que sí se da, abusador. Entonces, se recibe la queja, se determina de alguna manera qué es lo que
procede, cuáles son. Yo hace muy poquito recibí una queja de una chica de 19, 20 años que en su primera narrativa, como de 10 minutos, mencionó 3 delitos y ella no se daba cuenta. Y era la introducción. O sea, me dijo, no, es que entonces yo tenía mi celular y copió todas las fotos que yo tenía, y pero ¿por qué? Bueno, pero ella lo tiene, y me decía, cuando yo lo comenté con mis amigas, me dijeron, ay, no te quejes por eso es normal, eso pasa. Entonces, es llegar, yo le decía, mira, sí, o sea, si hay elementos para crear una queja, para escribir una queja, hagámosla, y de ahí yo creo que tú la canalicé de inmediato al Centro de Terapia de Apoyo de la Procuraduría para que se le diera una asesoría y un apoyo psicológico, una asesoría jurídica, y ella inició un proceso penal porque evidentemente lo que ella me estaba contando iba claritito al tema de trata, ¿no? Había ahí fácilmente podíamos vincular que 2 o 3 cosas de las que le estaban pasando, pues sí podían asociarse con grupos que están en el tema de trata. Entonces, yo les diría, bueno, hay que hacer eso, hay que hacer un comité, la gente se tiene que capacitar, eso es muy fundamental. El tema de la perspectiva de género es transversal, desde los contenidos, las formas de las convocatorias. Yo diría, por ejemplo, las convocatorias que se realizan tienen que tener perspectiva de género, que no quiere decir el tema del lenguaje, o sea, no quiere decir que pongan las y los solicitantes, sino que realmente haya una perspectiva de género que impacte en los resultados finales de convocatorias o de lo que sea, ¿no? Convocatorias lo menciono porque evidentemente quienes están aquí formen parte de la industria o no, pues sí lo han hecho o lo realizarán en algún momento. También todas las matrículas, digamos, yo me metería a las escuelas, el CCC, el CUEC, sobre todo las que son públicas, es decir, que los maestros y maestras son pagados por el Estado, que deberían de tener capacitación y deberían tener incorporación y el trabajo de perspectiva de género desde el principio. O sea, porque ya no podemos tomarlos desde niñitos, pero sí podemos reeducar. También creo que es muy importante el tema de la reeducación en posibles agresores, ¿no? Si la gente dice esta persona y señala a esta persona, es importante decir, cuando la gente denuncia, quien se atreve a hacerlo es porque tiene mucho tiempo con la pata en el cuello, les digo yo, ¿no? La denuncia no se da en términos generales a la primera, ay, se me ocurrió, hoy la voy a escribir, no. O en el primer momento. Son pocas las mujeres que en una primera agresión dicen, no quiero esto, justamente por un tema cultural y educativo. Entonces, una vez que lo hacen es porque están hartas, y cuando lo hacen en términos generales, no es un señalamiento, empieza la cascada. Es decir, quien acosa no lo hace una vez, lo hace en términos generales, es una conducta reiterada. Y el comité lo que quiere es evitar esa conducta en términos generales. La idea no es sancionar, castigar o poner etiquetas ni estigmas. Nosotros le estamos apostando más al tema de la reeducación, de que se asuma la responsabilidad de la conducta, de que se diga, sí, yo fui, que se ofrezca una disculpa pública y que se inicie un proceso de sensibilización que implique que no va a repetir la conducta, y para eso está el comité, para darle seguimiento a ese tipo de temas, y en el momento en el que vuelva a haber esa otra queja, entonces sí se tendrán que tomar sanciones, ¿no? Entonces, estoy hablando, por supuesto, de temas de hostigamiento y acoso que tienen que ver, en la ley está violencia leve, media y grave, y que tiene que ver muchas veces con miradas, inicia con miradas lascivas o comentarios, y la media es invitaciones explícitas o mensajes explícitos, que eso ahorita ya es súper común, recibir quejas en donde en una noche o en una tarde hay 40, 50 mensajes en términos generales del jefe o el compañero de trabajo, en donde hay, vamos a comer, en fin, empiezan muy leves y luego terminan siendo muy explícitas. También fotografías o correos institucionales incluso, en donde mandan fotografías desnudos a la secretaria, viéndola a ver cuál es su reacción, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que finalmente es una violencia que no puedes tocar, es decir, no es una violencia física, no es un tocamiento, no es una violación, pero es un tipo de violencia que a las mujeres les impide trabajar en un ambiente laboral sano, las impide ser productivas, proactivas, creativas, de una manera, en un espacio, insisto, laboral sano. Yo les digo que ojalá hubiera, así como hay 100% libres de humo, 100% libres de violencia, pues, ¿no? Las mujeres pudieran entrar, trabajar y sentirse realmente
productiva sin ningún tipo de este tipo de coacción, que además es parte de la vida. Es decir, si nos vamos a la estadística, la mayoría de las mujeres en la administración pública ha sufrido, en la administración pública, no nos metamos a la parte privada, pero en este caso yo diría, pues si nos vamos, no sé, a Televisa, o cualquiera de las empresas que trabajan el tema de cine y televisión, tendrían que tener este tipo de protocolos, ¿no? Para eso hay una política pública que se hizo, bueno, que se reformó, se rehizo en 2015, que es la norma 025 de igualdad laboral para entre mujeres y hombres, la firma la Secretaría de Trabajo y Previsión Social Federal, y la hizo en conjunto con Mujeres, con APRED, y en fin, con varias instituciones que tienen que ver con el tema. Y entonces ahí está en la 025, que esa sí aplica para iniciativa privada, una serie de políticas que hacen que se trabaje en las mejores condiciones de no discriminación y de igualdad. Y ahí se incluye que uno de los requisitos para tener esto es tener un comité como este que garantice que las mujeres que son hostigadas o acosadas laboralmente o sexualmente puedan poner una queja y tengan un espacio que les va a garantizar la atención en cuanto pongan la queja. Entonces, este tipo de comité se maneja en 3 ámbitos: atención, difusión de todos estos temas y atención, difusión y seguimiento, perdón. Exactamente. Entonces, esos son los 3 ámbitos en los que trabajamos y no se sanciona, se envían las propuestas a Contraloría Interna. Contraloría Interna es la que decide si hay elementos para sancionar. Sí, eso es un poco, bueno, en fin, empezamos. Justamente, ahorita me acaban de hablar para decirme que igual me sancionan por un tema de una queja, pero bueno, finalmente quienes trabajamos en estos temas sabemos que eso es algo tan nuevo que empezar a hacer algunas acciones y tomar medidas, pues sí, finalmente implica, siempre les digo yo que lo que implica es mucho más trabajo, pero concretamente en Secretaría de Cultura, el mecanismo que tenemos para atender esto lo estamos haciendo de la mano con la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad, y entonces eso nos ha ayudado como a ir zanjando posibles cuestiones, huecos normativos y legislativos, y legales que hay que atender. Pero las quejas, en términos generales, cuando llegan a mí, son administrativas. Cuando yo detecto que hay delitos evidentes, las canalizo a la Procuraduría, al Centro de Terapia de Apoyo, y ahí se les da un seguimiento en las fiscalías especiales y empieza realmente la tortura para las mujeres de decir, o sea, bueno, por ejemplo, un caso ahorita, una chica que acaba de llegar de su licencia de maternidad, ella está lactando a su bebé y entonces, en términos generales, está como enojada con su cuerpo, bueno, no está como, y llega un compañero de trabajo que ella tampoco conoce mucho, la saluda, se da la vuelta, regresa y la saluda otra vez, la acerca y le da un beso en la boca. Y entonces ella sale, se va al baño, empieza a lavarse de manera compulsiva la boca y tiene una crisis, me hablan, llego yo a atenderla y ella me dice, me siento sucia, me siento asqueada y siento que soy una estúpida por no haberle gritado, no haber respondido, Eso fue a las 11 de la mañana en las oficinas, ¿no? Con por lo menos 10 compañeros de trabajo, compañeras y compañeros cerca. Entonces, ¿qué hace que él se atreva a hacerlo? ¿No? Con esa, ¿y qué hace? ¿Y qué es lo que le provoca en ella? ¿Qué es lo que genera, encadena en ella una agresión así? Si yo la mando al Ministerio Público por un beso, exactamente, yo sé lo que le van a decir, ¿cómo crees? Y mire, aquí tengo a 2 niños violados y no sé qué. Es decir, finalmente se minimiza por completo, se borra, se invisibiliza lo que pueda sentir ella, aunque es grave. O sea, yo la vi, la acompañé, por supuesto, y es grave. ¿Por qué? Porque la situación de violencia dentro del país, en términos generales, y la violencia de género es terrible. Y entonces dicen, no, por eso, ¿quién te va a hacer caso? ¿No? Mi obligación es atenderla y acompañarla y darle un seguimiento, evidentemente, y procurar hablar con este hombre y decirle, eso no se hace, y mire usted esto. Él lo reconoció, afortunadamente, tuvimos un proceso ahí
Exacto, pero bueno, se los pongo de ejemplo porque estos temas a veces, si yo reviso el Me Too, muchas veces la gente dice, ay, por esa estupidez, pero si estaba ligando, ¿no? ¿Cómo no entendiste? O sea, se dan una serie de situaciones en cadena que finalmente hacen que se minimice y que se normalice este tipo de violencia. Yo nada más terminaría diciendo, hay un pacto milenario, digo yo, entre hombres, de voltear la mirada cuando ven, cuando son testigos de situaciones así, que les incomoda decir, basta, deja en paz, ¿no? Les incomoda, los hace sentir, no sé, esa es una parte que todavía no entiendo y que tenemos que trabajar, hombres y mujeres, ¿no? Porque también muchas mujeres, por supuesto, tienen esa actitud de, no, pero no pasa nada, o sea, estás exagerando. Dejar de hacerlo, y yo nada más terminaría con esto, cuando una persona levanta la voz y dice, necesito ayuda, hay que atenderla. Yo se lo repetiría, a mucha gente se lo he dicho, cuando hablamos de estos temas, no, me dicen las corporaciones sobre todo, ¿no? No las podemos cuidar a todas, no queremos que nos cuiden a todas, solamente que atiendan de manera precisa, ¿no? E inmediata a las mujeres que piden ayuda. Eso sí es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, finalizo con esto y decir, cualquiera de los procedimientos que nosotros hemos trabajado ya y que tenemos, que ese es el expertise, pues, que tenemos trabajado dentro de lo que son este tipo de comités, pues ahí está la experiencia y está el contacto para lo que ustedes necesiten. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias por invitarme a este foro. Es un gusto estar aquí en un ámbito que realmente no conocía mucho de las políticas públicas en el área de cine de Suecia y he aprendido mucho estudiando un poco de qué se trata. Y quisiera empezar un poco haciendo una mirada más amplia de los cambios que hemos visto en Suecia en los últimos años. Hace un par de semanas una persona mexicana me preguntó, dice, ¿y no es un poco invasivo venir así con la idea sueca de igualdad de género aquí en este contexto de México? Así con una pregunta bastante diferente para mí, pero también muy honesta, ¿no? O sea, ¿de qué manera podemos nosotros decir que así se hacen las cosas? O sea, creo que todos aquí estamos de acuerdo que es mucho más complicado que eso y es muy obvio que las diferencias de México y Suecia son grandes. O sea, somos 10 millones en un país con una sociedad bastante diferente en términos de cultura, en las políticas públicas, en el estado de bienestar y también el número, o sea, 10 millones comparados con los millones que estamos acá, pues sí hay diferencias, ¿no? Y al mismo tiempo también esta persona tocó un poco algo que me encuentro a veces trabajando aquí en México y hablando de igualdad de género en diferentes foros y en diferentes diálogos, y es esta idea de que fue algo que surgió en Suecia, surgió de la nada, que fue un cambio durante 200 años, que ha sido algo que surgió en Europa así como porque sí, y en eso obviamente no estoy nada de acuerdo, porque ha sido un cambio que solamente mirar 30 años, hace 30 años es muy diferente la realidad en la que creció mi madre o mi abuela y en la que crecí yo y en la realidad que creo que nuestros hijos puedan crecer, ¿no? Hay algunos puntos claves que creo que cambiaron la sociedad sueca a tener políticas públicas en igualdad de género transversales y amplias, como comentaba Hilda, y mucho ha sido la sociedad civil y los movimientos civiles que han visualizado estos cambios, ¿no? Ha sido incluyendo los movimientos feministas desde los años 60 hasta el movimiento de Me Too hace poco, que visualizan y dicen, pero esto es un problema y es algo que es responsabilidad del Estado cambiar, ¿no? Pero también ha habido liderazgo de políticos que no solamente promoviendo leyes y propuestas, también han mostrado con ejemplos. Ha habido políticos muy exitosos y también jefes de empresas muy exitosos, gente de manera pública que han tomado licencias de paternidad, mujeres que han llevado a su bebé al Parlamento y dicho yo quiero trabajar igual que los hombres y han visualizado de diferentes maneras esto, ¿no? No cabe duda que las leyes son importantes en este ámbito y es una plataforma para el cambio.
Y Suecia ha sido innovadora en muchas leyes, promoviendo la igualdad de género, ¿no? Si hablamos de 1969 hubo una ley para promover y garantizar la igualdad de género en las escuelas. En 74 fue el primer país del mundo de tener licencias de paternidad compartidas, que no eran solamente para las mujeres, sino también para los hombres igual. Y también, bueno, en 74 el libre aborto hasta la semana 18, el divorcio legal, hubo como muchos cambios durante esos años, ¿no? Entonces ha sido un cambio importante en los últimos 40 años. También en el 83 hubo un acuerdo entre los actores del mercado laboral, de empresas y sindicatos. No tenemos leyes de ámbito laboral, pero trabajamos más en acuerdo, que todas las profesiones estaban abiertas a las mujeres, incluidas las fuerzas militares y así. Y en 94 llegó como la primera política pública de perspectiva de género en todos los ámbitos del gobierno, una perspectiva de género transversal que se adoptaba en los diferentes ámbitos. Y hace poco, o sea, 2015, el gobierno que representamos o que gobierna ahora mismo, vino con algo con lo que llamó mucha la atención al mundo, que era justo el gobierno feminista y la política feminista del exterior, ¿no? Que justo pone un poco en énfasis estos cambios que queremos ver, pero también soluciones y recursos y maneras de cambiarlo directamente, ¿no? Una de las temáticas de esta política feminista es justo el terminar la violencia de los hombres contra las mujeres, porque aún no teniendo los índices de violencia que tenemos en México, sí es un problema importante en Suecia, es mucho más grande de lo que puedes imaginar siendo un país con estos valores, y hay muchos problemas. O sea, creo que el Me Too también visualizó mucho de qué manera estaba normalizado en el ámbito laboral, sobre todo en el ámbito del cine, del periodismo, el ámbito cultural, que quizás es la manera más pública, ¿no? Y donde se ve más. Entonces, esta estrategia nacional habla mucho de las medidas preventivas que comentaba Elizabeth, de ver el problema como algo complejo, de algo con muchos ejes y que no es tan solo verlo como un crimen, sino también una manera de cambiar esta idea de que el hombre masculino es un hombre violento, ¿no? Que existe en Suecia, igual que aquí, creo que en todo el mundo, ¿no? Que la masculinidad está a veces, o muchas veces, por desgracia, junta con esa idea de violencia y de poder y de ser fuerte, ¿no? Esto implica recursos a la educación, implica recursos para la educación sobre sexualidad y relaciones en las escuelas, apoyar los servicios profesionales de tratamiento a hombres violentos también, y de ver de qué manera se puede recuperar. Y cambiar un poco los estereotipos y las normas de género, ¿no? Otra parte importante también es detectar esta violencia y justo ver cómo proteger a la víctima en la misma situación, ¿no? Albergues de protección a mujeres y a niños y niñas, capacitación a personal de servicios de salud, de educación, y tener la rutina de preguntar qué ha pasado, ¿no? O sea, ya sea en el ámbito laboral, si alguien llega con cosas físicas que se vean, pero también en el ámbito de salud, ¿no? Y por último, también un enfoque a combatir el crimen, es ver cómo la policía puede tener más recursos para que no vuelva a repetirse esta violencia repetida. Y también más conocimiento y desarrollo metodológico, ¿no? O sea, a veces hablamos de las estadísticas como algo que se puede elegir, pero realmente las estadísticas de hasta qué nivel las violencias ocurren son muy importantes y caben destacar en esto, ¿no? Cambiando un poco de tema al papel del cine y de los medios audiovisuales, que es la temática que no trabajo, entonces preguntas muy detalladas las investigo y les digo después. Pero quizás primero hablar un poco del contexto del servicio público en Suecia, ¿no? O sea, de ver la televisión y el cine en Suecia ha sido durante muchos años, como en muchos sitios de Europa, financiada a través de impuestos y con la meta muy específica de ser educativa, de tener una diversidad de opiniones, una diversidad de valores. Y en estos espacios para el Estado también ha sido bastante fácil desarrollar y promover valores específicos y tener una educación en una variedad de temas. Yo creo que el ámbito
ha cambiado mucho los últimos 10 años, o sea, desde tener 3 canales de televisión cuando creció mi abuela, o mi madre incluso, hasta yo poder elegir cualquier televisión, cualquier cine, Netflix, HBO, todos los canales que hay. Pero creo que esto también ha sido un papel en cómo algunos valores se han podido promover a través de educación y de poner recursos en esta educación, ¿no? Y quisiera hablar un poco más del Instituto Sueco de Cine, que es innovadora en temas de igualdad de género, y creo que es pertinente hablarlo aquí. El Instituto Sueco de Cine se formó en 1963, fue formado por el Estado sueco, pero también por organizaciones de comercio de cine en un acuerdo. Y la misión era apoyar películas nuevas y suecas y su distribución en el mundo. Viendo un poco los últimos años y leyendo sobre esta temática me pareció muy interesante, y sé que Jorge Sánchez estuvo hace 2 años cuando invitamos a la directora del Instituto Sueco de Cine aquí a México a hablar sobre el tema, pero ellos han sido muy innovadores en esta temática de igualdad de género, ¿no? Según EVA Network, EVA Network, en Europa 84% de los recursos financieros van a películas dirigidas por hombres, y es algo que indica la importancia de que haya una diversidad, no sean solamente hombres que dirigen las películas. Y la señora Anna Serner, que es la directora del Instituto Sueco de Cine, justo dijo que en sus estudios que ellos han hecho de perspectiva de género dentro de las películas que ellos manejan o que financian de diferentes maneras, los hombres tienden a contar historias sobre hombres y las mujeres historias sobre mujeres, ¿no? Y en el mismo estudio pues hacen la conclusión de que si queremos abordar esta brecha, pues tenemos que abordar la brecha de perspectiva de género y de ver más diversidad en las películas y no solamente quedarnos con esta idea, ¿no? Ha habido mucho cambio, o sea, desde el 2013 que el Estado dio una política pública más, o un mandato más claro al Instituto Sueco del Cine. En 2013 se dijo pues 50% a las mujeres, 50% a los hombres, en categorías de directores de cine, escritores de cine y productores. Y esta meta se consiguió, pero igual así vemos que hay desigualdad en diferentes películas, sobre todo en las películas de muy grande producción, de muchos recursos, siguen siendo más que nada hombres que dirigen. Y las películas de más producción, no sé cómo será aquí, pero en Suecia son las que más se ven en los cines, ¿no? Y el público en Suecia es diverso, no es que tengamos 80% de hombres en el cine, sino que son de diferentes edades, de diferentes géneros, ¿no? Entonces, a partir de una ley que se aplica a partir del 2017, por eso me imagino que estamos aprendiendo también de qué manera hacer esto, el Instituto Sueco llega a ser completamente financiado por el Estado sueco, lo que le dio un mandato aún más claro en esto. Todavía hay una estructura muy clara con consejos de las organizaciones de comercio para que haya igualdad o haya diversidad de opiniones, que no sea dirigido por el Estado, pero clarifican un poco más en qué ámbitos trabajar. Hay varias metas, una de ellas es justo igualdad de género, y la política incluye cómo trabajar para incluir a más mujeres en todos los ámbitos, ¿no? Incluye, por ejemplo, proyectos específicos para incluir a mujeres en producciones grandes, donde, justo como comenté, las diferencias son mayores, hacer estudios cualitativos y cuantitativos del cine sueco. En 2016, creo que se presentó el primer informe de igualdad de género en Cannes, y hace poco salió el segundo. Y el segundo informe justo habla de show me the money, ¿no? Enséñame dónde está el dinero, y es muy clara en el informe cómo el dinero va dirigido más que nada a los hombres, ¿no? También aumentar la visualización de las mujeres actuales en el cine, pero también históricamente, con archivos históricos y con una mirada histórica. Y también hasta cierto punto pedagogía y seminarios a profesores de cine, a escuelas educativas, justo con la perspectiva de género, ¿no?
Y yo creo que muchas veces la cultura y el arte son pioneros en ideas liberales y en ideas que forman la sociedad de una manera muy importante, ¿no? En ideas de perspectiva de género, de diversidad, y realmente nos desafían a nosotros, el ciudadano común, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero estas cosas justo muestran que hay que también ir de la teoría a la práctica y no solo mostrar estas películas innovadoras o desafiarnos, sino también repartir los recursos de manera igual, dar las mismas oportunidades a los hombres y a las mujeres. No lo he tocado, pero el ambiente laboral es obviamente de mucha importancia y igual que en todas las empresas o sitios de espacios públicos, la responsabilidad de que no haya acoso sexual o laboral en las empresas es de la misma empresa, no es de las mujeres que vayan a tratar algo, sino que tiene que ser la responsabilidad de la dirección. Y creo que hay muchas cosas que se pueden hacer en este ámbito, ¿no? Y no me atrevo a traducir cuáles son pertinentes de tener aquí en México. No me atrevo a decir estas han sido mucho más efectivas, así, pero mi mensaje es un poco que sí hay medidas que se pueden tomar. Hay medidas que no cuestan nada de dinero, hay medidas que sí requieren recursos, hay medidas que se pueden hacer en un ámbito de política pública del Estado en general, pero también ámbitos que se pueden hacer en política de la misma empresa o de la misma institución. O sea, no se requiere una ley para cambiar las cosas siempre, ¿no? Sino que se pueden hacer. Igual que muestra el Instituto Sueco de Cine, que no es que puede ser innovadora en su mismo ámbito y ver de qué manera se pueden llevar esto, ¿no? Y ya como para terminar y dar algo muy, muy concreto que a mí como consumidora de cine y de películas me cambió mucho la manera de ver y que seguro que muchos aquí conocen, es la iniciativa de varios cines privados y también públicos a la que se unió justo el Instituto Sueco de Cine, que fue como marcar a las películas acorde del examen de Bechdel. El examen de Bechdel no es científico de esta manera, pero es muy simple, ¿no? Es si una película hay más de 2 mujeres y estas 2 mujeres se hablan entre sí sin hablar de otro hombre, pasa el examen. Que parece tan básico que da un poco de miedo, ¿no? Yo cuando lo escuché digo, sí, todas las películas que yo he visto son así. Y luego empiezas a ver las películas y las ves con otros ojos. No es comprensivo en todos los ámbitos. Obviamente hay películas que pasan este examen y que tienen una violencia horrible contra las mujeres, ¿no? Pero sí ayuda a veces como a cambiar un poco la manera de pensar y de analizar. Y fue un debate muy grande en Suecia de qué manera esto avanzaba o no, pero puede ser como una herramienta como consumidor o como productor de cine pensar en estos términos, ¿no? Que algo tan simple y que parece tan bajo el nivel, realmente ves a muchas películas de todas las diferentes producciones suecas, internacionales, de diferentes países y da miedo, o sea, no estamos representadas de la manera que nos gustaría estar representadas, ¿no? Entonces, un poco con esa perspectiva quería terminar y decir que yo creo que promover el cambio se puede hacer de muchas maneras, desde ser consumidor o de ver cine hasta ser productor, y que hay cosas muy concretas que se pueden hacer para cambiar, no hay que verlo como algo imposible y vemos eso en el mundo y veo como el discurso en México también está en la teoría y hay que ver de qué manera podemos bajarlo en la práctica, ¿no? Entonces, muchas gracias. Gracias. Qué buen examen el que está proponiendo. Que debemos aplicar, por supuesto, a la televisión. Hace un momento en el panel anterior se habló de que la televisión pues también propiciaba este tipo de conductas. Yo ahí hago un matiz. Sin lugar a dudas, la televisión comercial, sin lugar a dudas, y lo vemos constantemente. Yo haría el matiz de los medios públicos, la televisión pública y máxima la televisión cultural, revisarla, gente, de otra manera. En la televisión tenemos la Defensoría de la Audiencia. En el caso del Canal 22 fue pionera de esta Defensoría hace
10 años que no estaba en la ley, ahora está en la ley afortunadamente. El 22 empezó con esta defensoría, y todavía hoy que está en la ley, sorprenderá que los medios comerciales tienen un solo defensor para todos ellos, y que en cambio los medios públicos tienen defensor para cada uno de los medios. Eso habla de cierta voluntad política, de cierta, evidentemente, posición frente a lo que puede ser la relación con sus audiencias y cómo ellas pueden hablar. Ese es un camino. Evidentemente es importante hablar de esto de las defensorías porque es uno de los caminos principales respecto a la audiencia, hombre y mujer, en tanto lo que están viendo en la pantalla. Hace un momento Elizabeth habló de que efectivamente el tema es la Procuración de Justicia y lo dejó muy marcado. Yo diría que por un tema personal he tenido que estar acudiendo a la Fiscalía de la Ciudad de México y le diré que el tema es terrible. Si uno se siente impotente, al límite de todo tipo de relaciones casi indignas con la autoridad con la que uno tiene que tratar, en temas, por el caso de mi tema, por un tema de tipo de alguien que nos hizo una estafa, ¿no? Y saber que, tener todo demostrado que tuvimos contra una estafa y que el Ministerio Público que nos diga que está proscrito, que poco se puede hacer, bla, 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 no me tengo claro lo que puede sentir cualquier mujer anunciar cualquier tipo de conducta del tipo. O sea, eso es terrible. O sea, pasando inclusive en esa fiscalía veía, para ir a esa uno tiene que pasar por la Fiscalía de Denuncias de Delitos Sexuales. Y si ya uno siente mal para otro tipo de temas, donde esto debe ser el infierno. Eso sí me queda clarísimo lo que acaba de decir Elizabeth. Déjenme ponerles un ejemplo concreto que me llamó la atención, no como director del Canal 22 todavía, sino como director de TV UNAM. El primer día que tomé posesión, todavía salí a comer y la primera persona que se me acercó distinto a felicitarme fue una trabajadora que le urgía hablar conmigo porque tenía un caso de acoso sexual. Fue de inmediato, lo traté de inmediato, la recibí inmediato, sí me parecía que eso tenía que parte de la voluntad que uno tenía que mostrar, que ya la tenía yo de hablar con todos, ese asunto lo tenía que tratar de inmediato. Era una trabajadora del área de intendencia sindicalizada y me expuso su tema, era con su jefe, también sindicalizado, me dio varios datos, llevaba tiempo con este tema. Le dije que inmediatamente activaríamos el protocolo que existiera, le di instrucciones a la administración que de inmediato viéramos el tema. ¿Y qué es lo que me llamó la atención poco tiempo después? Me buscaron un grupo de trabajadores camarógrafos de TV UNAM para decirme que estaban muy preocupados de este tema, porque ahora se sentían amenazados. Decían, es que no le queremos a la compañera lo está utilizando para fastidiar al otro, y bueno, pero dije, a ver, eso lo vamos a ver, ustedes no tienen por qué decirme esto, para eso hay un protocolo, lo vamos a analizar y además con sensibilidad. Y lo que me sorprendió es eso, decir, no, es que en cualquier momento nos pueden acusar a nosotros. Y ahí sí me quedé yo muy sorprendido, dije, a ver, de veras no los entiendo, ¿qué es lo que les preocupa? Esa lógica elemental, ¿qué es lo que les preocupa? Ustedes están haciendo algo que creen que ya no pueden hacer porque estamos actuando frente a esto, o ¿cuál es su preocupación de verdad? O sea, ¿por qué los van a acusar de algo que no han hecho? Digo, yo sé que la calumnia y la justicia no es algo poco común en algunos espacios, pero aquí me parecía que podía ser excesivo frente a ciertas personas. No, sin embargo, no dejaban de estar inquietos. Entonces eso me dejó muy claro, efectivamente, las conductas que parecen, efectivamente, como lo han dicho
normalizadas, no, que están muy escondidas en general en las bromas, y que parece que estas es correcto que sucedan, dicho por hombres y por mujeres. A mí lo que me sorprendió más después es que el sindicato está defendiendo al acosador, el sindicato. Después no me extrañó, la verdad es que es un sindicato caracterizado por esa visión de la realidad. Hay que revisar también los sindicatos en México. En este sentido son terribles, es algo que no hemos estudiado a fondo, pero de verdad ahí las trabajadoras viven un infierno también, constante, cotidiano. Estoy hablando de la UNAM, o sea, un espacio donde permea la inteligencia, la preparación, el conocimiento, y yo estaba sorprendido de esta visión de los demás, de efectivamente esto, el que creyeran que esto los iba a afectar respecto a una serie de cosas que estaban acostumbrados a hacer, la famosa normalización de ciertas conductas. Al final, bueno, el tema se fue atendiendo y que resultó en favor de la compañera, pero todos estos pasos me hicieron ver, además en otros ámbitos, que esto parecía muy normal. Sí creo, y paso al siguiente, que en términos de los contenidos, efectivamente la televisión pública, los medios públicos, deben ir como siempre un paso adelante de todos. Y si no lo estamos haciendo, debemos ir hacia allá. Y para eso están estos foros y estos espacios. Hay que hacerlo también para presionar a la televisión comercial. La televisión comercial ha cambiado un poco algunas cosas, pero en esencia no. Seguimos viendo constantemente en la televisión comercial, en la publicidad, todos aquellos tipos de ideas que propician en términos de contenido esta normalización, de que no pasa nada, que estamos bromeando, que esto no es para tanto. Efectivamente, me sorprende mucho el caso del beso. Es cierto, yo es algo que me he preguntado, ¿cómo lleva a alguien en ciertos los lleva a actuar en algo que en este momento por lo menos sabría, ya por decirlo menos, no que tenga conciencia de lo que está haciendo, la violencia que está ejerciendo tal, sino que de que le va a acarrear problemas. Quizás porque piensa que no es tan grave o porque de veras no le acarreó problemas a otros, ¿no? El momento en que esto funcione ejemplarmente, pues quizás ya algunos se lo piensen como sucede en general en el ámbito de la justicia, ¿no? Y no hay nada más difícil en este tema que es la impunidad. Bueno, paso al tema de concretamente el Canal 22. El Canal 22 tiene como toda la administración pública, un protocolo. De hecho, tenemos firmado por toda la dirección, del canal, este pronunciamiento cero tolerancia y hostigamiento sexual y al acoso sexual, que afortunadamente es muy claro. Eso es parte también importante, que así como han expuesto ustedes, sean las cosas así de claras, no sean cosas muy complicadas de leer, en donde claramente menciona de manera, y esto es interesante, enunciativa y no limitativa, ciertas conductas que vulneran a este código, por supuesto. Y van desde, me parece muy claro, realizar señales sexuales sugerentes con las manos o a través de los movimientos del cuerpo, tener contacto físico sugestivo en naturaleza sexual como tocamientos, abrazos, besos, manoseos, jaloneos, o hacer regalos de preferencias indebidas o notoriamente diferentes, o manifestar abiertamente o de manera indirecta el interés sexual por una persona, o llevar a cabo conductas dominantes, agresivas, intimidatorias, hostiles hacia una persona para que someta a sus deseos, intereses sexuales o de alguna otra u otras personas, y son más. A mí me llama la atención, hace poco hubo un caso en el cine, no mencionaré nombres, aunque puede ser que lo tengan claro, de una actriz que
denunció a un director, en el caso del Me Too, el director declaró que él estaba muy sorprendido de esa denuncia, que él creía que sí aceptaba la relación que había tenido con esa actriz, pero la aceptaba en el sentido de que había sido consensuada. Dice, eso lo acordamos. Y ella decía algo que sí había que llamar la atención sobre esto. Decía, no, yo me sentí agredida. Y el otro decía que no, que ella era una seducción y había cedido a la seducción. Cuando ella lo declara, efectivamente es que no podía decir que lo estaba aceptando porque ya no podía más, o no quería perder el trabajo, o no quería decírselo. Vayan a saber por qué, no tiene por qué explicarlo. Y el otro lo asumió como, pues al final ella cedió y ya. Se pierde de vista algo que es esencial, efectivamente, entre ciertos compañeros y colegas, la relación de poder. Ahí es donde todavía es peor el asunto. Porque en esa relación de poder, de repente parece que efectivamente que hay consenso, ¿no? O en esa relación de poder a ciertos guiños o a ciertas insinuaciones pues no se rechazan contundentemente, pues es el jefe o es el que paga o es el abogado, entonces le contesto de mal modo, pues ya me va a afectar. Solo a ciertas insinuaciones que otros no consideran inocentes. Entonces, sí me parece muy importante que exista así de claro, que diga muy, muy abiertamente, cosas que a otros no tomarían como parte de la vulnerabilidad, como lo que acabo de leer, ¿no? Dar regalos, ¿no? Regalar ¿no? Parecería que es algo muy normal, parte de afecto. Bueno, en fin, este código por supuesto está en la página, está a disposición de cualquiera para que lo conozca en términos generales. Y lo que, a partir de la petición que me hizo Jorge Sánchez, lo que quiero comentar es también qué está haciendo el Canal 22 en términos de contenidos y pantalla, más allá de como institución seguir protocolos específicamente. Tenemos, bueno, antes de eso comento muy brevemente que el canal, afortunadamente en términos de trabajadores, es bastante paritario. El mismo staff, la dirección, toda la gente que trabaja conmigo directamente son mujeres. Esto no es casual, me parece que es lo que está bien. La misma dirección, de los 10 que somos en la dirección, son de los 8 que somos en la alta dirección, que le llaman el Canal 22, incluyendo el director, somos 4 y 4. Entonces está bastante, bueno, es paritario totalmente la relación en el canal en ese sentido. Y hablo también de los conductores. Hace poco abrimos un programa de debate en donde iba a haber un conductor distinto lunes a viernes, se llama Debate 22, y sí teníamos claro que iba a ser una paridad entre conductores y conductores. Así lo definimos. Y en el momento en que teníamos que cerrar quiénes iban a participar, definimos que íbamos a hacerlo de manera que fueran como 5, no se divide la mitad, que iban a ser 3 mujeres y 2 hombres, y no al revés. También cabía la posibilidad, pero con toda intención definimos que era mejor que tuviéramos 3 mujeres y 2 hombres si teníamos que tener esta paridad. Y así lo hemos hecho en casi todos los programas. Hace poco va a salir en las próximas semanas la nueva temporada de un programa que condujo mucho tiempo Mardonio Carballo, que ahora es funcionario y que ahora no puede conducir porque existe conflicto de intereses. La propuesta de él y con nosotros, y que nos pareció muy bien, es que ahora no va a haber un solo conductor, va a haber 3, y los 3 son mujeres. Las 3 son mujeres indígenas. Y así vamos haciendo ciertas acciones. Mañana pasa un programa nuevo que se llama Mujeres y Poder, que conduce Enriqueta Cabrera a partir de un libro que hizo sobre las gobernadoras. Ese programa entrevista a mujeres que están o han tenido decisiones de poder, exgobernadoras, senadoras, diputadas, jefas de gobierno, secretarios de Estado, exsecretarios de Estado, en fin. Recuerden, es un caso interesante, es muy curioso, ¿no? En este momento tenemos solo 2 gobernadoras en el país, bueno, incluyendo la jefa de gobierno, ¿no? Todavía
a pesar de que en la Cámara sí hay una paridad de género, pero solo hay 2 gobernadores. El programa está enfocado en algo que me parece muy interesante, como lo acabamos definiendo. Es más que ver lo que están haciendo ahora, tal, es cómo su condición de mujer en una sociedad como esta, y llegando a estas posiciones de poder, cómo les ha afectado o no, o cómo las ha relacionado con. El caso primario que escribe ella su libro, que no pudo entrevistar porque ya murió, Griselda Álvarez, la primera gobernadora de este país, cuenta en el libro anécdotas muy interesantes de cómo sí, ahí fue, evidentemente ubiquemos en el México hegemónico políticamente, que además es hegemónico también en términos del poder de los hombres, a esta primera gobernadora le costó 20 veces de trabajo llegar a ser gobernadora solo por ser mujer, porque todo el sistema era un sistema de hombres que además no veía esto con buenos ojos y además casi lo impedía. Estamos hablando no hace muchos años. Todavía, insisto, en este momento solo hay 2 gobernadores. Ese programa lo estrenamos mañana. Estamos preparando otro que tentativamente se llama Solo Mujeres, tentativamente para que no se confunda con un show de muy mal gusto, que conduce María Teresa Priego y que tiene ella ha trabajado mucho estos temas y cuya, ahí vamos a ver cómo funciona. Queremos manejar la condición de que efectivamente todos en pantalla, todas las invitadas siempre serán mujeres, pero también todo el crew, toda la gente que trabaja será mujer. Vamos a ver cómo conseguimos esto. Hablo de la parte del crew, pero esa es la política que queremos seguir respecto a esto. En el programa El Chamuco TV, que es un programa de caricaturistas, ellos mismos revisaron que era necesario. Eso es curioso porque es así como en el cine sí es una profesión desde que atávicamente la venían dominando los hombres, ¿no? Hace poco hicimos un programa sobre las mujeres fotógrafas con Cacaranda Correa, porque a mí me llamó la atención que ahora ya afortunadamente tiene una sociedad de mujeres fotógrafas. Hace no mucho todavía estábamos hablando que había 2 o 3 que estaban trabajando, ahora ya hay más de 50, ya es un número importante, pero que ellas, fue interesante porque ellas necesitaban hacer su propia sociedad y no solo estaban con la sociedad de fotógrafos. Pues ahí vamos armando. Y solo comento que en el programa de caricaturistas, que es una profesión también extrañamente donde predominan los hombres en el mundo en general y en México, se incorporó a una caricaturista para que hablara exactamente de temas de la mujer y la caricatura. Gracias. Gracias, Armando. Bueno, damos paso a las preguntas del público. Recuerden también que esta mesa iba enfocada a la cuestión referente a los contenidos que emiten las televisoras, las plataformas, el cine, y eso tiene que ver obviamente también con la paridad, la equidad, la igualdad, pero el tema central ha sido los contenidos del cine mexicano. Y yo creo que ahí todos somos responsables o irresponsables al respecto. Nos solicitan la palabra allá arriba, Laura. ¿Necesitas que cambies el micrófono? Sí. Gracias, Omar. La primera pregunta es para Jacobson. Quería saber si tenés claro que la implementación del batch del test en los cines y también en el fondo de fomento costó dinero. ¿Cuánto dinero? ¿Y de qué se trató la implementación? O sea, ¿cómo fue la campaña de comunicación? ¿O no hubo? ¿O qué? ¿O cuál es el estatus? Todo lo que sepas, porque me imagino que lo investigué, todo. Un aplauso para Gilda, Sí. que se nos va. Sí, muchas gracias. Sí, no lo sé, lo puedo investigar, pero lo que sí sé de la campaña que se hizo y de la manera que se implementó fue que fue una iniciativa de cines privados y públicos y que simplemente marcaron a las películas que ellos veían que
que pasaron, ¿no? Entonces, y eso no cuesta dinero, sino que era más una manera de mostrar la cosa. Y también fue como una discusión bastante abierta en el público. O sea, entonces yo creo que muchos, sobre todo de mi generación y del ámbito cultural, conocen de la temática porque se discutió mucho en los periódicos, en el cine, de cómo puede ser que todavía no hemos pasado eso, ¿no? Entonces, y fue una iniciativa pequeña al principio de 4 cines en Estocolmo, pero que ha crecido y se ha aumentado más y más, ¿no? El Instituto Sueco del Cine, ellos producen dan fondos para producir varias películas, pero también distribuyen mucho y en eso sí tienen como cierto punto de distribución en todo el país, ¿no? Entonces, no sé si responde. Perdona, entonces para distribución únicamente, todavía no es para producción, desde el instituto. Bueno, lo puedes saber. Son las dos cosas, sí. Las dos cosas. Sí, dan fondos para producción y distribuyen. Claro que sí. ¿El batch del test está aplicado también para producción? Esa es la pregunta. Eso no lo sé. Okay. No, creo que es más para distribución y producción están los informes de igualdad de género y las estadísticas de las que comenté anteriormente. Listo. Muchas gracias. Una más. Para Armando. ¿Cómo ve usted la posibilidad de implementar ese test en su canal? Pues voy a investigarlo más para hacerlo, ¿no? Sí, pero sí, yo todo lo que vaya, a ver, el canal tiene una clara línea que es tener 3 valores fundamentales, que es la inclusión, la pluralidad y la visión crítica. Esto, evidentemente, como parte de la inclusión, tenemos que tener políticas que permitan ir siempre hacia adelante en este sentido. Entonces, por supuesto que lo veo viable. Tengo que investigarlo para intentarlo, pero absolutamente sí. Se lo va a dar Sara en la semana. Sí. No sé si quedó claro, pero no se trataba de censurar o de quitar películas que no lo pasaban, ¿no? Sino que era más bien solamente marcar cuáles, y estoy casi segura que habrá otros tipos de exámenes que también se pueden hacer, que también promueven el tema, ¿no? Se trata de visualizar. ¿Alguien más? Sí, aquí en la tercera fila. C10. Hola, soy Ana Laura, soy crítica de cine y ahorita estoy coordinando el movimiento Ya es Hora. Es una pregunta general para la mesa. ¿Cómo hacer que esta reflexión acerca de la inclusión trascienda el tema de paridad como tal? De decir, es una mesa en la que vamos a poner 50% mujeres y 50% hombres, porque bueno, vaya, o sea, es un hecho que habemos mujeres en el mundo, eso ya no hay que recalcarlo todo el tiempo. ¿Cómo hacer que la discusión llegue a otro nivel? Porque sí siento que ese es el mismo tema en el que nos estamos estancando una y otra vez. Es decir, sí, hay que tener películas hechas por mujeres, hay que tener programas o mesas de discusión en donde haya mujeres, pero ¿por qué no hacemos, tanto en el canal como en otros lugares, hacer que la discusión trascienda a algo mucho más profundo que tiene que ver con cómo nos vemos a nosotros mismos como sociedad, qué tipo de mujeres estamos poniendo, cómo retratamos a las mujeres y cómo no nos seguimos sentando con mujeres en la mesa de los niños en donde solo nos toca hablar temas de mujeres específicos? O sea, ¿cómo hacerle? ¿Cómo se puede incluir esta visión para que llevemos esta discusión a otro lado? Porque tampoco es algo nuevo. O sea, este test, como dices, es súper básico. Y al final no es solamente, o sea, ¿por qué sigue siendo esta cosa de hablamos o no hablamos acerca de nuestros hombres o nuestras parejas? Y ya, ahí se queda, hasta ahí se queda nuestra representación. Entonces ahí lo dejo como punto a discusión. ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, yo creo que hay en cada una de las trincheras en donde estamos, que estamos efectivamente en todos lados, hay que ir empujando una serie de propuestas. No es una tarea sencilla, es decir, no es falta de ganas. Yo creo que sí hay
como decía Armando, y evidentemente quienes estamos en estos temas lo sabemos, hay una estructura de poder que impide que estos temas avancen, ya sea por una cuestión política real implícita o por una cuestión cultural que de verdad dicen no, porque son liosas, porque luego les da por tener hijos y se van, y en fin, todo ese tipo de temas pues siguen siendo latentes y siguen siendo vigentes, ¿no? El tema de parir e ir a legislar sigue siendo, las diputadas o las secretarias de Estado, en fin, siguen a estas alturas de la vida, siguen siendo temas que impiden que las mujeres estemos en igualdad de oportunidades en todos lados, ¿no? Pero hay que empujarlo, o sea, yo, por ejemplo, ahorita rescataría, en la Secretaría de Cultura hicimos hace 1 año o 2 años una convocatoria de cortometrajes, que yo creo que fue la primera que en la convocatoria completita decía con igualdad de género y perspectiva de derechos humanos, es decir, estaba implícito ahí que fueron 5 cortometrajes que se les dio finalmente financiamiento, la parte de producción, que es increíble, bueno, es la primera vez que veo el proceso desde crear la convocatoria hasta verlos, ¿no? Verlos ya tangibles, que eran, por supuesto, cuando me dijeron, métele mano a la convocatoria, yo dije que sean fotógrafas, staff, todas mujeres, pero lo dijimos, no, tampoco, hay que darles chance. Entonces sí, eran grupos mixtos, pero lo cierto es que en las convocatorias podemos jugar mucho con eso, es decir, solo para fotógrafas, solo para directoras, solo para mujeres guionistas, e ir incorporando a las mujeres en cada uno de todo lo que es la cadena de producción de cine, ¿no? Entonces, sí es muy importante hacerlo, y hay que hacerlo desde desde todas las trincheras, pero pues empezando por casa, ¿no? Es decir, es algo que yo les digo que hay que hacer, reiniciarse todos los días cuando te levantas y decir, sí, compartir obligaciones, compartir derechos, espacios, y decir, una vez tú, una vez yo, te toca a ti, me toca a mí, y no es porque la obligación solo sea mía, sino también del otro. Igual en las cuestiones de trabajo, ¿no? Yo creo que ahí cada uno de los espacios, crear convocatorias, dar oportunidad, es decir, crear espacios y dineros, porque todo lo que es política pública no existe si no hay un presupuesto atrás, ¿no? Entonces, y recurso hacia esos temas, ¿no? Hacia impulsar la incorporación de las mujeres en igualdad de condiciones en todos lados, ¿no? Esa es una. Y yo, bueno, y muchas otras, pues, pero yo sí le apuesto mucho a la capacitación y a la sensibilización y a la reeducación. Sí. Bueno, a ver, voy a hacer un compromiso también, que es el… No, bueno, primero invitarlas, si ustedes aceptan, a los programas del canal. Me interesaría mucho que esto que estamos escuchando aquí esté en televisión nacional y que lo estemos discutiendo, inclusive abiertamente lo del test. Y efectivamente revisarlo, cómo implementarlo, especialmente para las producciones propias, efectivamente, más que, porque me pregunto también, ahorita lo estaba repasando, ¿no? Hablando del cine mexicano, no sé si una película clásica como Enamorada, del Indio Fernández, pasaría el test. Exacto, no ninguna, ¿no? Ayer estaba leyendo sobre Kubrick, uno de los mejores directores del cine contemporáneo y tal, y si repasan la filmografía de Kubrick pocas veces trató a las mujeres como personajes importantes, muy pocas veces, por dar un ejemplo. Entonces, no, pero tenemos que implementar efectivamente, claramente, porque además es la obligación de los medios públicos, las políticas que permitan formar educación en ese sentido. Eso sí, lo tenemos que hacer sin lugar a dudas, y respondiendo a tu pregunta, hay que ir por ese lado. Por el lado de dar los mecanismos y la información suficiente para que esto permee en la población. Y es cierto, insisto, lo que pasa en la realidad día a día con nosotros, ciertas cosas que parecen normales no lo son y no se visibilizan. Y eso es lo que tenemos la obligación de hacer, ponernos en los medios públicos, y que no hace la televisión comercial. Ahí es donde tenemos algo que trabajar mucho. Pero ojalá acepten la invitación, los vamos a buscar muy pronto para que empecemos a tratar eso. Pues
yo comparto tu frustración y creo que es a partir de ver el discurso en Suecia, el discurso aquí, de cómo se hablan las cosas y tienes toda la razón que muchas veces acabamos en eso, ¿no? ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres? ¿Por qué hay más mujeres aquí? ¿Por qué hay más hombres ahí? ¿De qué manera hacemos, no? Y yo creo que la solución somos nosotros, o sea, no hay como otra manera de verlo de que desde de la convicción personal y del trabajo que hacemos a cotidiano podamos cambiar también la sociedad, ¿no? O sea, la sociedad somos tú y yo, somos todos los que están aquí, ¿no? Y se trata de cosas tan básicas como de ser la primera en visualizar esto cuando lo ves, de promover cosas que pueden cambiarlo, de subir la discusión un poco más a este ámbito y de ir más allá de la paridad, ¿no? O sea, en Suecia hablamos mucho de diversidad en otros ámbitos también, o sea, ya estamos en una realidad que las parejas no tienen que ser entre mujeres y hombres y está completamente legalizado, entonces también es como no asumir siempre que la pareja es heterosexual, sino también ver como diferentes maneras de hablar en el cine, pero también en la política pública, ¿no? Yo creo que todavía nos queda mucho por aprender y o sea, hay diferentes estratos en la sociedad en Suecia en que no se trata mucho también de incluir a las mujeres en las discusiones, ¿no? Y estaba pensando también en un poco lo que decía Elizabeth, de estar donde estás, pues buscar el cambio donde estás y no estar como pensando que ahí estaría muy bien si ellos hiciesen eso, estaría muy bien si ellos hiciesen eso, o si es cuestión del Estado. Sí es cuestión del Estado, en muchas cosas hemos hablado de políticas públicas y de maneras de promover, pero también estar donde estás, ¿no? O sea, hablar con tu marido y decirle, bueno, pues esta semana te toca a ti, toma la responsabilidad de la casa completamente porque llevo 3 años haciéndolo o lo que sea, ¿no? Y a esto también me llegaba el siguiente punto y es incluir justo a los hombres y a la masculinidad en esta temática, ¿no? Y creo que es una discusión que se ha llevado global más y más, de que el feminismo y la igualdad de género no es cuestión de mujeres, o sea, es cuestión de todos, es algo que nos beneficia a todos, que es algo que nos concierne a todos, que la violencia de género no es solamente dirigida a mujeres, sino es una violencia también dirigida a hombres, en el sentido de que yo creo que hay muy pocos hombres que quieran ser violentos, pero están en estructuras muy dañinas y muy fuertes que impulsan a hacer eso, ¿no? O sea, sin querer quitarle la responsabilidad a los hombres que cometen crímenes, pero también hablar de esta manera, ¿no? De qué significa ser mujer, pero también qué significa ser hombre y por qué significa ser esto y qué relación queremos tener. No queremos unas relaciones que sean conflictivas entre mujeres y hombres, de eso no se trata la igualdad de género, sino al revés, ¿no? De encontrar puntos de encuentro, puntos de diálogo, de encontrar puntos de responsabilidad en común, como hablaba Hilda antes de ir de los cuidados de la casa, de los cuidados de las personas mayores, de los niños, que sean responsabilidades en común y elevar un poco la discusión a eso, ¿no? Pero hay que empezar por algún lugar y hay que ir, sí, hay que ir, igual que yo estaba súper contenta hace poco porque mi padre me decía, pero ves ese panel, solamente son hombres. Y yo decía, por fin entendiste. Es como, pero eso también llevo como hablando con él de igualdad de género mucho tiempo, ¿no? Desde que fui consciente, ¿no? Y también veo a la generación que viene después, o sea, ver a niños de 10, 15 años, de 13, que tienen como una visión aún más radical y más estable de lo que tengo yo, ¿no? Entonces también me da esperanza de que vemos un cambio más adelante, ¿no? Entonces no se trata de generaciones, hay personas mucho mayores que yo que tienen visión mucho más clara, pero así como en lo general me da también esperanza ver a gente joven con esa visión de que esto es algo que es igual de importante que el cambio climático, pero también igual de importante que el desarrollo económico o cualquier otra cosa que se habla de manera más común, ¿no? Entonces, sí. Yo quería... perdón. A ver. Creo que es la ¿Puedo? última. Sí, es la última. Aquí la compañera también quiere preguntar algo. Bueno, compartan sintéticamente. Yo me quedo con la respuesta preocupación también, porque sí siento que realmente se necesita un compromiso mucho más sólido de parte de todos y particularmente de las instituciones. Asistí a la reunión de Ya es Hora y me pareció uno de los puntos que más me emocionó de esa reunión
fue la propuesta de un protocolo cada vez que se iniciaba una producción. Yo creo que ese protocolo se tendría que aplicar en diferentes formas, desde la creación de un guión, desde las convocatorias. Y ese protocolo que se proponía en Yasora es, en el momento que se inicia una producción, se leen esos reglamentos como situaciones como lo que planteaba Elizabeth como el beso, y que la gente esté muy clara, hombres y mujeres, al mismo tiempo que ese protocolo incluye esos beneficios también de si tú eres hombre y tienes un bebé recién nacido, ¿cómo te podemos ayudar? Igual que a la actriz, la productora, la maquillista que tiene que amamantar. O sea, en ese sentido yo sí siento que tiene que haber medidas ya muy concretas. Me quedé con la preocupación, Elizabeth, cuando dijiste lo del beso, porque ¿cuál fue la consecuencia? Me quedé con la sensación de que no hubo ninguna consecuencia más que pido una disculpa y mañana lo vuelvo a hacer. Entonces, en ese sentido sí me quedo con la preocupación. Por otro lado, sí siento que tomar esas medidas, un poco viniendo de la mesa anterior, la gran necesidad de la sensibilización. Entonces, es en todos niveles y creo que esos protocolos, esas medidas, esos talleres de sensibilización desde arriba, desde los funcionarios, la información es muy importante. Yo, platicando con Laura en su taller, que fue muy interesante y que tiene un conocimiento sobre todo este tipo de diversos test y cómo nosotros dentro de las instituciones podemos realizar esos test, que creo que así están a la mesa. De repente salió un poco el tema, que aquí creo que a lo mejor me pueden brincar varios, pero de repente hablamos de qué pasó en Roma y qué pasó en La Camarista. ¿Qué presupuesto tuvo Roma y qué presupuesto tuvo La Camarista? ¿Y qué profundidad tenemos en el personaje de La Camarista y en el de Roma? Ahora sí que lo dejo de tarea. Yo quería retomar lo que decía Elizabeth Massin acerca de los talleres de capacitación en escuelas públicas, de cine sobre todo. A mí me parece que es un tema urgente y a veces con esta idea de que son nuevas generaciones, ya están más abiertos, se invisibiliza que en realidad en las escuelas de cine sigue habiendo una violencia constante en las prácticas en el set. Y, por ejemplo, ¿cómo puede ser normal que en una generación todavía haya 2 mujeres y 13 hombres? Entonces, a mí, yo no sé cuál sea el procedimiento, pero sí me gustaría saber dónde puedo preguntar para que estos talleres se den en las escuelas de cine, porque me parece que la normalización de la violencia se está dando desde las escuelas, donde, así como decían, es la universidad y se supone que es crítica, pero me parece que no lo está haciendo lo suficiente y es urgente y es algo que deberíamos implementar desde ya, porque todos tienden a actuar como si no existieran y sí existen un montón de violencias que se están replicando y luego uno sale al ambiente laboral y es aún peor. Y sí, eso. Bueno, rapidísimo, gracias. Sí, es justamente en los cursos, y retomando lo del beso, cuando tú dices esta conducta es la que está tipificada en un código y está sancionada, es cuando la gente dice, ay, no, ¿a poco no puedo? ¿No? Es así como que la conozcan, aunque parezca de verdad algo muy básico, que la conozcan, que sepan que ese tipo de comentarios a veces no son bien recibidos. En un taller hace 2 días en las escuelas de arte, por ejemplo, yo les decía, alguien decía, yo saludo a mis compañeros de trabajo siempre de beso, no les pregunta, ¿no? Dice, les debo de preguntar, es que yo le dije, mira, pues es que no es, claro que les debes de preguntar, pero además esa práctica mejor omítela. Porque finalmente, digo, no se trata de que todos seamos suecos o que seamos ingleses, pues, y que haya un espacio físico así, no. Pero lo cierto es que en la función pública, o sea, cuando estamos, y más en personal docente, porque lo vi también con la cuestión de alumnos y docentes en temas artísticos, no se vale, pues porque y me dice él, ¿y por qué no me dicen ellas que no les gusta? Porque ellas no tienen por qué decirte, porque no es una práctica que tengan que asumir, pero ciertamente culturalmente nos han enseñado a no decir cuando no nos gusta. Entonces, es muy importante empezar a hablar y decir no, y que ellos y ellas identifiquen cuáles son las conductas que nos molestan y que generan además violencia física, emocional, sexual, psicológica, en fin, hay muchas formas de violencia. Entonces, creo que los talleres se dan, mira, hay muchas instancias, pero yo te diría,
InMujeres Federal tiene talleres y la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México también tiene un área de capacitación que si ustedes solicitan el taller por escrito, es decir, tendría que ser el CCC, el CUEC o cualquier de las escuelas, pues van y les dan la capacitación, y si no, me la pueden pedir a mí y yo se las voy a dar. Es decir, la idea es justamente que identifiquen cuáles son, con talleres muy sencillos lo podemos llegar, y hay una reflexión, por eso yo digo, le apuesto la reeducación de ellos, de decir, ok, eso es lo que les molesta. Pareciera obvio, ¿verdad? Pero sí hay que decirlo, porque además la violencia se multiplica, se agrava, incluso en el tipo legal, cuando son conocidos, porque en términos generales, gente a la que quieres, tienes confianza, tu maestro, tu maestra, tu jefe, con la que tienes una cotidianidad. Entonces, que esa persona rebase la parte íntima, tu espacio íntimo, ya sea verbalmente, en fin, de cualquiera de las formas de violencia, pues eso implica todavía que sea más complicado trabajar ese tema, ¿no? En el tema del beso yo te diría rápidamente, era personal sindicalizado, tuvimos reunión con su representante sindical, con él, nunca dentro del comité, dentro del protocolo, eso es importante decirlo, hay una confrontación de la persona que se queja con la persona que supuestamente hostigó o violentó, que en este caso era un señor. Y entonces él dijo, lo lamento, sí lo hice, lo reconocí. Es que es muy importante el tema de reconocerlo, porque hay quien dice, no es cierto, están locos, todos no es cierto. Yo no fui, yo no hice eso que dicen, y quítenme, no hay pruebas, ¿no? Entonces, en este caso, él lo reconoció y dijo que había sido una cuestión involuntaria, que ella se había movido y entonces él había hecho eso. En otro caso, que me da mucha rabia, a una niña de 10 años, el señor me decía, ella me buscó la boca, la canija, a una niña de 10 años, que igual fue un tema de un saludo así. Entonces, yo les diría, en este caso sí hubo una sanción por parte del sindicato y tal, y hubo una disposición, una medida cautelar de que él no estuviera en el mismo edificio que ella, trabajando, es decir, que evitara por todas las posibilidades, institucionalmente lo atendimos, que estuvieran en áreas totalmente diferentes, y a él, bueno, él está obligado a tomar un curso y además un seguimiento por parte mía como consejera del comité, en cuanto a que si vuelve a darse una conducta así, será. Ahora él tenía un tema de complicidad con varios compañeros alrededor que tienen la misma conducta. Entonces, esa sanción fue un poco ejemplar porque evitó que se reprodujera ese tipo de conducta en el resto del equipo, ¿no? Entonces, sí, acompañarnos con jefes y jefas que son aliados en estos temas y que dicen, no, que como en el caso de Armando, que de verdad, que bueno, yo acompaño cualquiera de los temas cuando sea y agradezco que haya ese tipo de visión dentro de la administración pública, sea más todavía si es el tema de cine, ¿no? Pero se puede hacer todas esas, hay muchas formas de, ahora, no se trata, yo les digo, de ponerles el estigma y que se vayan caminando hacia el, no, lo que queremos en realidad el comité y el mecanismo y los protocolos lo que desean es que esa conducta no se repita. Más allá, ahora tenemos pactos de confidencialidad, es decir, no se puede hablar tan abiertamente de los culpables y las personas víctimas, más por proteger a la víctima que a ellos, por supuesto, ¿no? Entonces, estos temas dentro de la administración se ven como de otra manera y les digo, finalmente son sanciones que son ejemplares porque evitan la repetición de la conducta, y si se repite la conducta ya hay un antecedente administrativo, que también ese es otro logro del protocolo, que dice, no es la primera, no es la segunda, no es la tercera, es la cuarta vez, entonces el señor se va, ¿no? Entonces ese es más o menos como los casos que estamos viendo ahora. No sé si, allá hay una pregunta. Creo que ya no tenemos tiempo. Ajá. Muy rápido, ¿sí? Sí, nada más para comentar dos cositas. Yo vengo del CCC. En el CCC, por estadística, más o menos aplican el 30% de mujeres y el 70% de hombres al examen de admisión. Ahorita nuestra medida es porcentual, por promedio de examen. Estamos trabajando siempre en la inclusión, sin embargo, sí hemos tenido generaciones últimamente que el 50% son mujeres y el 50% hombres. También les quería comentar rápidamente que tenemos ya un comité de género, de violencia de género, y tenemos un protocolo que está casi listo, lo estamos trabajando, pero ya
ya estamos firmemente con este asunto, nos hemos estado asesorando, nos hemos acercado a Mujeres y ya está funcionando. Muchas gracias. Pues también sugerirte a la compañera que igual si tu institución no lo hace, si tú eres una alumna o eres compañera, amiga de alumnas o alumnos de alguna escuela de cine, que lo pidan directamente. No siempre hay que guardar esas jerarquías. Son jerarquías que hay que ir modificando de acuerdo a cómo la sociedad y uno se va modificando. Finalmente, agradecerle a los ponentes. No, espérame, es que ahora me toca a mí. Como me toca ser moderador, qué bueno que estuvo aquí Armando. Hicimos la solicitud y la invitación a varias instancias públicas de televisión y de cine que por determinadas razones que no fueron explícitas, no quisieron estar aquí. Qué bueno que vino Armando, que tome ese compromiso, y el compromiso nuestro es pues de darle seguimiento, como bien mencionó Elizabeth. Muchas gracias a todos. Tienes la palabra, querido Armando. Eso muy rápido sobre las escuelas de cine. Cuando yo fui estudiante en la escuela de cine éramos 18 hombres, 2 mujeres. Las 2 mujeres además se fueron a los 6 meses, estoy hablando de los años 80. Afortunadamente eso ha cambiado. A mí me tocó como director de la escuela de cine del CUEC implementar una paridad en el examen de admisión, en donde conseguimos, por primera vez en la historia del CUEC, ya cuando yo fui director, que hubiera más mujeres que hombres en la escuela de cine en un momento. Y efectivamente, igual que el CCC, ya se está buscando que por lo menos haya ese mínimo, eso sí existe desde hace ya algunos años, y ya hay medidas, por supuesto, muy formales para seguir los protocolos. Y bueno, gracias Jorge, porque efectivamente sé lo que dices. Es curioso porque hemos llegado a un momento, entre algunos colegas lo veo, en donde ya más bien les da miedo hablar, decir, no vaya a ser que les digan algo, o nada más están visibilizando su conducta, pues, y es lo que les da un poco de temor. En el canal, afortunadamente, además de esto, inmediatamente, gracias a que tenemos estas conductoras, hemos tratado todos los temas que tienen que ver de manera pertinente, inmediata, el Me Too, el movimiento feminista, y además visto desde las miradas que creo que los medios comerciales no están abordando. Entonces, pues, gracias por la invitación. Gracias a todos. Gracias. Me saltó un poquito una cosa, donde decías que en repetidas ocasiones de la acción se va el trabajador, pero ¿hay un seguimiento también legal o solamente se queda en que se va? Gracias. Mira, sí, es que ese es el matiz, ¿verdad? Cuando son, es que es la ley, es la leve y la media, la violencia leve y media, que son miradas o sugerencias o por escrito y tal, cuestiones como mensajes, correos y tal, esas son sanciones administrativas. Cuando es una violencia grave o alta, que son tocamientos, y hay algún tipo de tocamientos, que en este caso era un beso, pues por eso sí procedía a mandarla al Ministerio Público. Cuando son tocamientos, cuando hay un acercamiento físico sin consentimiento, sí es penal o laboral. Es decir, el protocolo puede ser para 3, administrativo, penal y laboral. Yo tengo la obligación como consejera de acompañar cualquiera de las 3 vías que elija la persona que se está quejando, ¿no? Entonces, sí hemos tenido casos, y yo desafortunadamente tengo que decirlo, estadísticamente es más grave, o sea, se van más los casos hacia la parte penal, que de verdad es un viacrucis para las personas que se quejan, porque el proceso es largo y terrible, y en términos generales este tipo de delitos al final de cuentas son 2 años de cárcel o no, y además la víctima, porque como es por querella, tiene que estar en todo el proceso, y si no ratifica una y otra vez, se da el perdón en automático. Entonces eso es yo creo que es mucho más importante que quede para mí en el expediente administrativo, y que ahí sí no se pueden liberar de eso. Entonces sí hay 2 o 3, lo más que se da cuando son muchas veces es una inhabilitación, porque son finalmente servidores públicos, o una destitución cuando son cargos muy altos, ¿no? Entonces hemos logrado, o sea, yo he vivido casos en donde la inhabilitación es desde a veces 3 días hasta 3 años, y destituciones totales del cargo de personal de mandos altos. Sí, no, de nada. Pues muchas gracias a todos y a todos. Yo pensé que iba a tener